Edifiquemos, constructores de vidas, constructores de generaciones, constructores de reino. Con los pastores Manuel y Oneida. Qué bendición hoy el poder compartir la palabra de Dios. Hoy continuaremos reflexionando en el pasaje de la Escritura de Juan 15. Le recordamos tener a mano su Biblia, un cuaderno, lápiz para sus anotaciones. Abramos nuestra Biblia en el pasaje que hoy continuaremos estudiando en el Evangelio de Juan 15. Les sugiero escuchar las ediciones anteriores a esta para una mayor comprensión de esta edición de nuestro programa de hoy, Edifiquemos, una conexión verdadera. Dios es el especialista en relaciones. No se puede establecer nada con Él ni entre nosotros los seres humanos si no hay una relación. Jesús hace una comparación que define cómo debía ser esa relación de sus discípulos con Él y con Dios Padre. Todo eso que Jesús les está diciendo en ese momento, en Juan 15, iba a ser un proceso el asimilarlo gradualmente en sus corazones y en sus mentes. Debían saber qué clase de relación Jesús y Dios Padre esperaban de ellos como discípulos. Seguimos entonces haciéndonos la pregunta, pastor, esta pregunta retórica: ¿qué clase de relación tenemos con Dios? Para que exista una relación o conexión se necesitan por lo menos dos partes. Jesús dijo: permanezcan en mí. Permanencia equivale a pertenencia. Permanecer está implicando que la palabra de Dios debe estar en el pámpano discípulo o discípula. No podemos permanecer en algo que no tenemos o no sabemos o desconocemos. Jesús dijo: permanezcan en mis palabras. Las palabras que Jesús hablaba eran las mismas sagradas escrituras. La importancia de permanecer en la vid verdadera y en sus palabras es para, número uno, producir fruto. Número dos, producir mucho fruto. Número tres, recibir todo lo que pidan al Padre Labrador. Número cuatro, el Padre Labrador sea glorificado. Y número cinco, es ser discípulo de Jesús. Entonces, ¿quién puede ser discípulo o discípula de Jesús? La vid verdadera. Solo aquel o aquella que ha creído en Jesús y le ha recibido en su corazón como Salvador y Señor de su vida. Entonces, pastor, ¿qué implica ser discípulo, discípula de Jesús? Número uno, implica permanecer en Él. Número dos, implica que el discípulo o discípula sabe qué significa ser discípulo y lo pone por obra. Número tres, es ir en pos de Jesús, el Mesías, el Maestro, y esto implica negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguirle. El pámpano, discípulo o discípula, no debe estar cerca, sino pegado siempre a Jesús, la vid verdadera. Solo los hijos e hijas de Dios pueden ser pámpanos, discípulos o discípulas de Jesús, la vid verdadera. En Juan 15:9 estamos nosotros enfocados en lo que Jesús expresó a sus pámpanos, discípulos y discípulas. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permanecer en mi amor. Jesús aquí, pastor, les está expresando a sus pámpanos, discípulos y discípulas que los ama. Y los ama como el Padre lo ha amado a Él. Está utilizando aquí la palabra como que hay en este texto. Gramaticalmente, este es un adverbio de comparación, estableciendo en este caso una relación de semejanza. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Jesús, la vid verdadera, les está afirmando que los ama y los ama de la misma manera e intensidad que el Padre Labrador lo ama a Él.
Los estudiosos de la vida humana han llegado a la conclusión, a través de investigaciones fidedignas, que una de las necesidades básicas y comunes en el ser humano es el afecto, es el ser amado. Por eso reflexionemos con esta pregunta. ¿Quién más que el Padre Labrador, nuestro Dios eterno y creador, puede tener tan presente nuestras necesidades? En este punto de la historia que se nos comparte en el Evangelio escrito por Juan, es importante que nos ubiquemos en el contexto donde está ocurriendo esta conversación, pastor. Jesús, la vid verdadera, está ahí con sus pámpanos, discípulos, discípulas, hombres y mujeres adultos de diferentes ocupaciones, compatriotas, viviendo también en un ambiente social y político común y muy delicado, siguiendo a un hombre con un estilo de vida extraordinario, que podría ser el Mesías esperado por tanto tiempo atrás, para la liberación de su pueblo. Ese hombre les está diciendo en ese momento que los ama como Dios Padre lo ama a Él. Esto nos hace comprender que no importa la edad que tengamos o qué etapa de nuestra vida estemos atravesando, qué necesidades básicas tenemos, como el de ser amados, que nos expresen y de expresar ese amor, ese afecto. En toda la Escritura, en la Biblia, nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis del gran amor de Dios. Nos enseña cómo este amor y nos recalca que no el concepto equivocado o caricaturístico, híbrido, distorsionado que el ser humano ha definido como amor. Entonces, pastor, ¿qué significa amor? Amor es tener benevolencia o buena voluntad hacia las personas. Es ser bondadoso, es ser bueno, solidario, afectuoso con las personas. Amor es deleitarse, es lo que genera satisfacción, placer, goce, agrado, dicha. Es un amor incondicional, un amor ágape. Dios no tiene amor, Dios es amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. El Espíritu Santo es responsable de llenar nuestro tanque emocional, ministrándonos día a día con su espíritu de adopción, y nosotros como discípulos o discípulas somos responsables de permitirle al Espíritu Santo que lo haga para ser sanos y fuertes integralmente. O sea, el amor de Dios nos da seguridad, pastora, confianza. Dios es nuestra seguridad, nuestra confianza sobre el pasado, sobre el presente y futuro. Qué maravilloso es saber esto. Llena nuestro tanque espiritual, pero también nuestro tanque emocional, que tanto lo necesitamos. Por eso hemos compartido que existen 3 vacíos en el ser humano: el físico, el psicoemocional y el espiritual. En este caso de Juan 15:9 nos habla de ese vacío emocional que necesita ser llenado como hijos e hijas de Dios, como discípulos y discípulas de Jesús. En toda relación, el amor no es autosostenible, pastor. Hay que alimentarlo. Y eso solo es posible permaneciendo pegados a la vid verdadera, permaneciendo pegados a Jesús, en esa conexión o relación divina como pámpano, discípulo, discípula de Jesús. Ahora, en toda relación, pastora, el amor no es autosostenible, hay que alimentarlo. Jesús establece la dimensión o el parámetro de anchura, longitud, profundidad y altura de su amor por sus discípulos y discípulas. La iglesia o comunidad de creyentes en Jesús, como pámpanos, discípulos o discípulas, debemos tener bien estructurados en nuestras mentes, corazones y en nuestro espíritu el amor de Dios. Número 1, debemos conocer correctamente el amor de Dios como pámpanos, discípulos o discípulas. Número 2, debemos tener una comprensión correcta de la
dimensión del amor de Dios como iglesia, como pámpanos, discípulos o discípulas. Y número 3, debemos estar arraigados correctamente en este amor de Dios como iglesia, como pámpanos, discípulos y discípulas. Número 4, debemos estar cimentados correctamente en ese amor de Dios como iglesia, como pámpanos, discípulos, discípulas. El amor de Dios está trabajando en nuestro ser interior, colocando una base de acuerdo al propósito, llamado y plan de Dios para nuestra vida, como pámpanos, discípulos y discípulas que somos. Está erigiéndonos a la medida y estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, la vid verdadera. Está consolidando, colocando un fundamento con su amor. Pastor, amamos de la misma manera en que hemos sido amados. Debemos pasar todo por el tamiz o el filtro de Dios que es 1 Corintios 13, para saber si es amor genuino y divino. Ya iniciamos el estudio de cada una de las 14 características del amor, según 1 Corintios 13, en los idiomas originales del texto griego y hebreo. Y hemos estudiado las primeras 4 características del amor de Dios. ¿Cuáles son? Número 1, es sufrido. Número 2, es benigno. Número 3, no es jactancioso. Y número 4, no tiene envidia. El saber y comprender sobre este gran amor que Dios nos ofrece definitivamente rompe cualquier esquema, pastora, que nos ha tenido presos, cautivos en nuestras mentes e inunda nuestro tanque espiritual, moral y psicoemocional en nuestro ser interior. Por eso Dios espera establecer con nosotros, sus hijos e hijas, sus discípulos, discípulas, una relación verdadera, la cual debe ser correcta, personal, permanente y profunda. Hoy, pastor, continuaremos estudiando y reflexionando en Juan 15:9. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Vamos a leer ahí en 1 Corintios, pastor, capítulo 13, versículo 4 al 5. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Cómo es ese amor de Dios, pastor? No se envanece hacia usted, no hará nada indebido hacia usted, no buscará lo suyo con respecto a usted, no se irritará con usted. Estudiemos este nuevo bloque de características del amor de Dios. Vamos por la característica número 5 del amor de Dios. No se envanece. ¿Qué significa decir que el amor de Dios no se envanece? El amor de Dios hace que no se sople o se infle, aunque Él es superior, mejor y perfecto de todo lo que existe, de todo lo creado en el universo. Y eso nos incluye a nosotros. Dios es superior a nosotros, quienes consideremos ser, pero su amor, su naturaleza es amor y no le permite a Dios ser orgulloso, altanero, hincharse, elevarse y ser soberbio. ¿Qué nos dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, pastor? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo contrario a envanecerse es ser humilde y manso de corazón. A Dios no tenemos que pincharle el globo o el humo no se le sube a la cabeza. Ahora miremos la característica número 6 del amor de Dios. No hace nada
indebido. ¿Qué significa entonces que no hace nada indebido, pastor? Que Dios no actuará de forma inapropiada o impropia o injustamente, ni es ni será cómplice de aquellos que proceden de esa forma. Dios no está a favor de lo que no es lícito ni permitido en su palabra. Al ser humano, aún siendo pámpanos, discípulas, se nos hace más fácil atribuirle a Dios obras de injusticia que reconocer que Dios no tiene nada que ver con las obras de injusticia o un proceder de injusticia en cualquier escenario de esta vida. Esta característica del amor de Dios, que no hace nada indebido, pastor, se nutre del atributo del carácter de Dios, que es la justicia, basada en su palabra, que es el mapa o el manual eterno de vida que no tiene caducidad para toda la humanidad. ¿Qué nos dice ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 9, pastor? Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dios jamás apoyará ni estará del lado de la injusticia ni de lo inapropiado. Pero esto nos lleva a la característica número 7 del amor de Dios. No busca lo suyo propio. ¿Qué significa eso, pastor, de que no busca lo suyo propio? Dios, en su infinito amor por toda la humanidad y en particular por sus pámpanos, discípulos o discípulas, no busca su propio bien en todo lo que Él ha preparado de antemano, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde se resume todo. Dios no es rudo ni egoísta con nadie. Por eso de Él solo podemos esperar lo mejor y el bienestar, pastora. Leamos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32, pastor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Dios no hay lugar para el egoísmo. Esto nos lleva a la característica número 8 del amor de Dios. No se irrita. ¿Qué significa esto, pastor, de que no se irrita? Irritar es aguzar, es que algo tenga punta o la tenga más aguda, es agudizar, es como empeorar alguna situación o condición. Dios no empeora la situación o condición de algo o de alguien. Dios mantiene el estado original, no se altera el estado de ánimo de Dios. Qué interesante esto. Utilizando este lenguaje figurativo, está diciendo que Dios no responde por estar exasperado o estar enardecido o ser desconsiderado, actuar por arrebato, al punto de llevarlo a que le hierva la sangre. Dios no es quisquilloso, que se ofende fácilmente por cosas insignificantes que no son importantes, o permanece furioso, lleno de ira, hasta palidecer o estar triste con nosotros. Por lo general, pensamos que Dios nos ama y responde con actitudes, palabras y acciones como nosotros los seres humanos lo hacemos. Y no es así, pastor. Recordemos, Dios no tiene amor, Dios es amor. En realidad, por eso responde a nosotros, no como merecemos que nos responda, sino como Él es amor. Algunos piensan que Dios es un Dios irritable, intolerante, que solo está esperando castigarnos cuando pecamos, ya sea por intención, por omisión o por acción. Y tienen un miedo a Dios fuera de la verdad, que en lugar de buscar reconciliarse con Dios, se alejan más de Dios. Sí, debemos tener el temor sagrado, saludable hacia Dios, pero no un temor insano, distorsionado hacia Dios.
El temor sagrado te acerca a Dios. El temor distorsionado te aleja de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Juan capítulo 2, pastor, versículo 1 al 2? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Dios no responde con arrebatos emocionales y no es quisquilloso. El saber y comprender sobre este gran amor que Dios nos ofrece, definitivamente, pastor, rompe cualquier esquema que nos ha tenido presos, cautivos en nuestra mente, e inunda nuestro tanque espiritual, nuestro tanque moral, pero también psicoemocional en nuestro ser interior. Por eso, Dios espera establecer con nosotros, sus hijos e hijas, sus discípulos y discípulas, una relación verdadera, la cual debe ser correcta, personal, permanente y profunda. En este momento, le invitamos a unirse a nosotros en oración. Ahí incline su cabeza, cierre sus ojos y ábrale su corazón al Espíritu Santo. Señor, necesitamos estar estructurados en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestro espíritu, conociendo, comprendiendo, arraigándonos y cimentándonos en tu amor, en tu verdad. Oh Señor, rompe los esquemas internos que nos mantienen presos y cautivos. Oh Dios, por falta de conocer, de comprender tu gran amor. Gracias, Señor, por ese amor incondicional que tienes hacia nosotros, porque nada ni nadie puede más que tu amor en nosotros. Tu amor es más poderoso. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Qué precioso. Amén. Hemos llegado al final del programa de hoy. Dios mediante, continuaremos compartiendo en otra edición del programa Edifiquemos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y su nombre esté sobre ti y Él te bendecirá. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén. Conéctate con nosotros en Instagram, Facebook y YouTube como Igle Cuadra.